Bienvenidos hermanos a su programa de la Divina Misericordia. Soy Rosario Echeverría, de parte del ANE México. La Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México les da la bienvenida. Vamos a empezar con esta oración que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a Santa Faustina, diciéndole que cada vez que la rezara con un corazón contrito y con fe, le daría la gracia de la conversión de un alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh sangre y agua que brotastes del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotastes del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotastes del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy, queridos hermanos, vamos a meditar sobre el pecado. El pecado hace infeliz al alma. ¿Qué nos dice Santa Faustina? ¿Qué le dice nuestro Señor Jesucristo? Y vamos a ver qué nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice: ¿en qué consiste el primer pecado del hombre? O sea, el pecado original. Dice: el hombre, tentado por el diablo, dejó apagar en su corazón la confianza hacia su Creador y, desobedeciéndole, quiso ser como Dios, sin Dios y no según Dios. Así Adán y Eva perdieron inmediatamente para sí y para todos sus descendientes la gracia de la santidad y de la justicia originales. Y luego nos dice, ¿qué es el pecado original? Dice: el pecado original en el que todos los hombres nacen es el estado de privación de la santidad y de la justicia originales. Es un pecado contraído, no cometido por nosotros. Es una condición de nacimiento y no un acto personal. A causa de la unidad de origen de todos los hombres, el pecado original se transmite a los descendientes de Adán con la misma naturaleza humana, no por imitación, sino por propagación. Esta transmisión es un misterio que no podemos comprender plenamente. Y luego dice, ¿qué otras consecuencias provoca el pecado original? Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana, aún sin estar totalmente corrompida, se halla herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al poder de la muerte, e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal se llama concupiscencia. Bueno, pues entonces, esta concupiscencia con la cual tendemos por el pecado original, heredado de nuestros padres, Adán y Eva, porque ellos pues no confiaron en Dios, quisieron ser como Dios, no quisieron ser obedientes a lo que Dios les había dicho, de no comer del árbol prohibido, cayeron las trampas del demonio, en la trampa del demonio, y desobedecieron, comieron del fruto prohibido, y entonces empezaron a sufrir enfermedades, sufrimientos, fueron sacados del paraíso terrenal, y empezaron a tener sufrimientos, problemas, enfermedades, tuvieron que trabajar, la mujer tenemos que parir con dolor. Todo esto es consecuencia del pecado original, ¿sí? Y tristemente pues lo heredamos de nuestros padres, Adán y Eva, y hoy en día tenemos esa tendencia al pecado. Con el bautismo, en la Iglesia Católica se nos borra el pecado original, pero tristemente nuestra carne tiene esta tendencia hacia el pecado, es la concupiscencia. Bueno, pues vamos a ir viendo lo que nos dice Faustina sobre el pecado. Dice en el párrafo 408, dice: cuando me sumerjo en la pasión del Señor, a menudo en la adoración, veo al Señor Jesús bajo este aspecto.
Después de la flagelación, los verdugos tomaron al Señor y le quitaron su propia túnica, que ya se había pegado a las llagas. Mientras la despojaban, volvieron a abrirse sus llagas. Luego vistieron al Señor con un manto rojo, sucio y despedazado, sobre las llagas abiertas. El manto llegaba a las rodillas. Solamente en algunos lugares mandaron al Señor sentarse en un pedazo de madero y entonces trenzaron una corona de espinas y ciñeron con ella la sagrada cabeza. Pusieron una caña en su mano y se burlaron de él, homenajeándolo como a un rey. Le escupían en la cabeza y otros tomaban la caña y le pegaban en la cabeza. Otros le producían dolor a puñetazos y otros le taparon la cara y le golpeaban con los puños. Jesús lo soportaba silenciosamente. ¿Quién puede entender su dolor? Jesús tenía los ojos bajados hacia la tierra. Sentí lo que sucedía entonces en el dulcísimo corazón de Jesús. Que cada alma medite lo que Jesús sufría en aquel momento. Competían en insultar al Señor, y yo pensaba, ¿de dónde podía proceder tanta maldad en el hombre? La provoca el pecado. Se encontraron el amor y el pecado. O sea, como nuestros pecados graves hieren tanto a nuestro Señor. La corona de espinas, la flagelación, la corona de espinas por nuestros pecados de soberbia, la flagelación por nuestros pecados de impureza, pecados de la carne. Y pues aquí vemos la visión de Faustina. Y todo esto, decía Faustina, todo este sufrimiento de nuestro Señor en su pasión dolorosa, en su crucifixión, lo provocaron el pecado de nosotros, de toda la humanidad. ¿Qué sucede cuando una persona cae en pecado mortal? Pues deja de tener esa amistad con Dios. Si un bautizado vive en gracia de Dios después del bautismo y pues hace la primera comunión, se acerca a la confesión y cada cierto tiempo se confiesa y trata de vivir pues en gracia de Dios, viviendo y cumpliendo los 10 mandamientos de la ley de Dios, tratando de no caer en los 7 pecados capitales. Y entonces, ¿qué sucede cuando cae en un pecado grave, en un pecado capital, o no cumple los mandamientos de la ley de Dios, por amor a Dios, no los cumple y empieza a caer ya sea en robar, en mentir, con la mala intención de hacerlo, ¿sí? Con la conciencia de que está cayendo en algo grave y lo hace con esa intención, con la mala intención de hacerlo? Entonces estamos hiriendo el corazón de Jesús. Cuando una persona dice, no voy a misa porque qué flojera, ¿para qué voy? Da lo mismo, no voy a misa el domingo. Entonces deja a Dios en el último lugar y empieza allá a coronarlo de espinas, a enterrarle las espinas en su cabeza. ¿Por qué? Porque es un pecado de soberbia de parte nuestra. Y si una persona cae en pecados de la carne, en la lujuria, en ser infiel a su esposo o a su esposa, en pecados contra la castidad, pues flagelación contra nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué le sucede a esa alma? Esa alma que vivía feliz en gracia de Dios y que Jesús reinaba en esa alma. ¿Qué siente después de haber caído en un pecado mortal? Con la mala intención de hacerlo, con la premeditación de hacerlo, consciente de que lo está haciendo y de que no le importa. Pues entonces esa persona empieza, ya Jesús deja de reinar en su corazón. Si antes, cuando ella vivía en gracia, Jesús reinaba en su corazón, pues cuando ella, con la mala intención, con toda premeditación, hace, o sea, meditando y sabiendo lo que está haciendo, cae en un pecado mortal, entonces Jesús deja esa alma ya no vive en gracia de Dios. Y entra a reinar al demonio en esa alma. Y entonces, ¿qué empieza a sentir esa alma? Tristeza, depresión, angustias, miedos, todo eso infundido por el demonio que está reinando en esa alma. Por eso el alma que vive en pecado es un alma infeliz. Un alma podrá tener muchos bienes materiales, a lo mejor también muchos bienes pues intelectuales. A lo mejor es muy inteligente, muy capaz, puede desenvolverse en muchos ámbitos. Pero si esa persona no vive en gracia de Dios, si esa persona fue bautizada en la fe católica, le enseñaron
cómo vivir en gracia de Dios, le enseñaron el catecismo, los 10 mandamientos, y por soberbia o por lujuria cae en pecados graves, ¿sí? Entonces esa persona tristemente, aunque tenga muchos bienes intelectuales y materiales, pero no tiene el más importante, los bienes espirituales que vienen de Dios y que es la gracia de Dios en nosotros. Y por eso esa alma empieza a sentirse triste, deprimida, siente que su corazón no tiene paz, no tiene sosiego. ¿Por qué? Porque ya no reina Jesús en su corazón, está reinando el demonio. Y ustedes observen la gente que no vive en gracia de Dios, cómo se enojan tan fácilmente, cómo pierden la paz, cómo no saben perdonar, les cuesta perdonar. Una persona mientras más cercana a Dios viva, más vida espiritual tenga, más unida a Jesús esté, cada vez va a tratar de imitarlo más a Él. Y entonces va a ser más paciente, más humilde, más mansa de corazón, va a saber perdonar. Y va a ser un alma feliz, aunque quizás no tenga bienes materiales o tenga muy pocos bienes materiales, ¿sí? Y a lo mejor tampoco es tan inteligente ni tan capaz, pero si en su corazón, si en su alma reina Jesús, esa alma es feliz, porque realmente lo que más necesita un alma es la gracia de Dios. Lo único que necesita el alma es la gracia de Dios, o sea que Jesús reine en esa alma, que Jesús reine en ella. Entonces, es muy importante, o sea, es lo más importante para nuestra vida, preocuparnos de siempre, vivir en gracia de Dios. Hoy en día que las tentaciones del mundo son tantas, para que lo rechacemos a Él, para que no lo tomemos en cuenta en nuestra vida, para que lo dejemos en el último lugar y vayamos en contra del primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Pues tristemente, mucha gente cae, que antes vivían en gracia de Dios, y todos estamos propensos a caer, así que hay que tener mucho cuidado, estar alertas, atentos, preocuparnos de estar cerca siempre de los sacramentos, confesión y Eucaristía, porque si caemos, ¿qué debemos hacer? Volver a Dios, es lo que Él más quiere, que confiemos en Él y volvamos a Él, porque los pecados de desconfianza son los que más le duelen. Cuando un alma ya ha caído en pecado mortal y no se atreve a volver a Dios, a pedirle perdón, eso es lo que más ofende a Dios. Esa es la tristeza más grande para su corazón. Un alma que lo conoció y que luego no se atreve a volver a Él, pues por miedo, inspirado por el demonio. Y tristemente esa alma será infeliz. Y además se está jugando su vida eterna. Se está jugando su salvación. Y Faustina dice en el párrafo 445, dice: al venir a la adoración, enseguida me envolvió un recogimiento interior y vi al Señor Jesús atado a una columna, despojado de las vestiduras, y enseguida empezó la flagelación. Vi a 4 hombres que por turno azotaban al Señor con disciplinas. El corazón dejaba de latir al ver esos tormentos. Luego el Señor me dijo estas palabras: estoy sufriendo un dolor aún mayor del que estás viendo. Y Jesús me dio a conocer por cuáles pecados se sometió a la flagelación. Son los pecados impuros. Oh, cuánto sufrió Jesús moralmente al someterse a la flagelación. Entonces Jesús me dijo: mira y ve el género humano en el estado actual. Y esto era en 1936. ¿Cómo sería hoy en día? La visión de Faustina, Jesús le diría: hoy vivimos en mucho mayor pecado, tristemente, que en 1936. O sea, la gente hoy en día pues está mucho más alejada de Dios. Tristemente hemos caído en las trampas del demonio y nos hemos alejado. Y tristemente la gente se deja seducir por todas las cosas del mundo. Nos dejamos seducir y nos alejamos de Dios. En este tiempo tenemos que definirnos: o somos de Dios o somos del enemigo, del malo, del demonio. Jesús quiere que todos seamos de su lado, que todos estemos con Él, que Él reine en el corazón de cada uno de nosotros.
pero tristemente el mundo, la carne, las impurezas, el afán del dinero, del poder, la fama, va desviando a la gente y la va alejando de Dios. Y entonces quizás tienen tantas cosas materiales externas, pero no tienen la felicidad en su corazón, no tienen la felicidad en su alma, porque Dios no está ahí. Es lo más importante, es lo esencial para nuestra vida. Podremos tener muchas cosas, pero sin Dios estamos muy deprimidos, muy abatidos, infelices. Esas almas que siempre lo buscan sin saber lo que buscan, porque están buscándolo quizás en cosas del mundo, pero sus almas están buscando lo que ellas anhelan, que es Dios. Y tristemente nosotros, nuestras mentes, no ponemos atención a lo que nuestra alma nos pide. Nuestra alma nos pide, vuelve a Dios, confiésate, regresa a Él, pide perdón, enmienda tu vida, cambia tu vida, deja la vida de pecado y empieza a vivir una vida humilde en Dios, permitiendo que Él sea el Rey del corazón. Escuchemos a nuestro corazón, escuchemos a nuestra alma, ¿qué nos pide? Y no tengamos miedo de volver a Dios, porque Él nos está esperando a todos, especialmente a los que han caído en pecado grave. Siempre Jesús los está esperando, porque hay que recordar, saber que Él murió en la cruz para salvar a toda la humanidad y especialmente a los más pecadores. Su divina misericordia es más que nada para los más pecadores, no para los santos, justos y buenos que ya van por el camino del bien. Y nos vuelve a decir Faustina en el párrafo 866, dice: durante las vísperas oí estas palabras: hija mía, deseo descansar en tu corazón, ya que muchas almas me han arrojado hoy de su corazón. He experimentado una tristeza mortal. Traté de consolar al Señor ofreciéndole 1000 veces mi amor. Sentí en el alma la repugnancia por el pecado. O sea, Jesús le decía esto a Faustina en 1937, que Él deseaba descansar en el corazón de ella, porque había sido arrojado de los corazones de muchas almas. Y ella experimentaba una tristeza mortal. Porque Jesús, nosotros somos a quienes Él más ama, toda la humanidad. Por quien Él se hizo hombre, se encarnó en el seno de la Santísima Virgen María, nació en un pesebre, vivió su infancia, su juventud y luego su vida pública. Y padeció mucho, pero especialmente su pasión dolorosa, su crucifixión, y todo eso fue para salvar las almas de todos los hombres. Él no excluye a nadie. Y quiere que todos aprovechemos la sangre preciosa que Él derramó en la cruz. Y entonces sumerge su corazón en una tristeza mortal cada vez que alguien lo ofende con un pecado grave. Con un pecado, pues, ya sea de los 7 pecados capitales o sin cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios, fallando en alguno con toda la mala intención, con soberbia, con la premeditación de hacerlo. Recordamos los pecados capitales. Son 7 y dice: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. ¿Y cuáles son las virtudes que tenemos que practicar para ir sacando y alejándonos de estos pecados capitales a los cuales tenemos mucha tendencia? Todos. Pues de la soberbia tenemos que practicar la humildad, que es la virtud que más nuestro Señor le pedía a Faustina para ser santa. Humildad es la más difícil. Ser los últimos en todo, ser olvidados, no tomados en cuenta, en nuestra casa, en nuestra familia, en el trabajo, que nos ignoren, es lo más difícil, o que nos acusen de cosas que no hemos hecho. Luego, la avaricia, pues la virtud es la generosidad. Entonces tenemos que practicar ser generosos, compartiendo de lo que tenemos, bienes materiales, ayuda espiritual,
Y todo lo que podamos compartir con la gente que necesite, igual nuestro amor, nuestro cariño. Otro pecado capital es la lujuria. Tenemos que practicar la castidad. O sea, tratar de ser castos, de mente, de cuerpo, de corazón y de nuestra forma de vestir las mujeres y en nuestros pensamientos y en nuestra forma de hablar. Luego, la ira, pecado capital, practicar la paciencia, o sea, no perder la paz del corazón, no enojarnos con ese enojo tan fuerte, tan así que no perdona, no. Tenemos que tener paz en el corazón y saber perdonar, y perdonar siempre, aunque nos cueste, y mientras más nos cueste, más agradable a Dios. Mayor mérito ante Dios. Luego, el pecado de gula. Tenemos que practicar la templanza, o sea, no comer más de lo que debemos, porque nos encanta comer cosas sabrosas, ricas, pero caemos en este pecado. Y si uno empieza a medir, a cuidar la cantidad que uno come y empezamos a hacer sacrificios de comer menos, entonces vamos a aprender a moderar nuestra lengua. Dios nos va a dar la gracia de ser más medidos en lo que hablamos, en lo que decimos, no ser imprudentes al hablar, no andar criticando. Entonces practicar la virtud de la templanza, y eso nos ayudará a ser unas personas mucho más prudentes con lo que decimos, con lo que hablamos. Es muy importante no caer en la gula, y podemos hacer sacrificios y eso nos va a dar fortaleza en nuestro espíritu. Si no comemos ciertas cosas que nos encantan y lo ofrecemos a nuestro Señor, y Él nos va a ir dando esta fortaleza de espíritu para que en momentos difíciles seamos personas con la fortaleza de Dios, que podamos enfrentar todo. Y luego, la envidia, pecado capital, pues tenemos que practicar la caridad. Cuando algo pues nos causa envidia, muchas veces pueden ser cosas materiales o espirituales o de capacidad, de inteligencia, y nos provoca envidia, que por qué nosotros no somos así, pues tenemos que ser caritativos, o sea, amar. No sentir envidia, darnos gusto, darnos alegría que la otra persona tiene tantos bienes, y ahí estaremos siendo agradables a Dios, y ahí Dios nos va a recompensar cuando nosotros no nos molesta que al otro le vaya bien, que el otro sea más inteligente, que el otro sea más capaz, que al otro le aplaudan y que a mí no, que no nos envidia, y entonces así nuestro Señor pues nos colmará de premios, de bendiciones, por aprender a ser almas caritativas, amar a quien no nos cae bien y rezar por esa persona y pedirle ayuda a nuestra Madre, que nos ayude la Santísima Virgen María a ser almas que amemos a los demás, a los que nos rodean, a los que les va bien y no nos caen bien, porque son presumidos a lo mejor, porque son personas que a lo mejor se burlan de nosotros. Pues nosotros rezar por ellos. Y van a ver ustedes cómo Dios les va a colmar de bendiciones. Y luego, la pereza, otro pecado capital, la flojera, no cumplir con los deberes que cada quien tiene según su estado de vida. Las mamás con sus hijos, con su casa, con su marido. Y así cada quien en el trabajo, las religiosas pues en el convento, los sacerdotes en su congregación o en su comunidad, que tienen que cuidar y guiarla por el buen camino. No ser flojos y no estar perdiendo el tiempo en cosas que no son de Dios. Quizás perdemos mucho tiempo a lo mejor viendo series, telenovelas, o a lo mejor en el teléfono viendo cosas que no nos acercan a Dios y que no es necesario que veamos. Y nosotros nada más descansando y perdiendo el tiempo en vez de cumplir con nuestros deberes. Entonces, ¿qué hay que practicar? La diligencia. O sea, ser diligentes, cumplir con nuestros deberes. Y esto nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros nos esforzamos en llevar una vida virtuosa, practicando la humildad, la generosidad, la castidad, la paciencia, la templanza, la caridad y la diligencia, todo esto nos va a ir fortaleciendo en el bien y Jesús nos va a ir colmando de muchas más bendiciones, pero siempre viviendo en gracia de Dios, porque recuerden que el alma que pues vive en pecado mortal
tiene que acercarse a Dios al sacramento de la confesión. Por eso Él lo instituyó, porque sabía lo importante y lo que lo íbamos a necesitar. Este sacramento que es el baño del alma y al cual Jesús jamás va a rechazar a nadie. Pues tenemos que ir humildemente a pedirle perdón a nuestro Señor en el sacramento de la confesión, cuando hemos caído en un pecado grave, en un pecado mortal. Mortal porque muere nuestra alma, muere a la gracia de Dios. No sabemos en qué momento Dios nos va a llamar a su presencia. Estemos preparados para nuestro juicio particular. Luego, nos dice Faustina, en el párrafo 975, hoy escuché estas palabras: ruega por las almas para que no tengan miedo de acercarse al tribunal de mi misericordia. No dejes de rogar por los pecadores. Tú sabes cuánto me pesan, sus almas pesan sobre mi corazón. Alivia mi tristeza mortal, prodiga mi misericordia. O sea, los que sí conocemos la divina misericordia, todos ustedes que ya conocen este mensaje de amor y de misericordia de Dios por nosotros, que Él nos ama con nuestra miseria y que nos conoce mejor que lo que nos conocemos nosotros mismos, pues tenemos que animar a los demás a volver a Dios y rezar por ellos. Por eso le decía Jesús a Faustina, ruega por las almas para que no tengan miedo de acercarse al tribunal de la misericordia, que es el confesionario. Que nadie tenga miedo, que los pecadores que viven en pecado grave no tengan miedo de volver a Dios, porque Él los está esperando. Jesús los está esperando en la persona del sacerdote para perdonar los pecados y vivir otra vez en gracia de Dios. Y otra vez que nuestro Señor, Él lo que más quiere es reinar en ese corazón. No se lo impidamos nosotros por nuestra soberbia. Recemos por los demás. Recemos, y si nosotros hemos caído, no tener miedo de Dios, porque eso nos lo infunde el demonio, como se lo infundió a Adán y Eva después del pecado original, que no se atrevían a hablar con Dios nuevamente. Ellos hablaban con Dios después del pecado, después de la caída, se escondieron detrás de las ramas de los árboles, porque sabían que habían desobedecido. Y tenían miedo de Dios, porque el demonio les infundía este miedo, para que no se acercaran, no le pidieran perdón. Y es lo que hace con nosotros cuando un alma pecadora ha caído en algo grave, y quizás cada vez va cayendo en cosas más graves, porque el demonio la va atando con cadenas espirituales y la va jalando y la va haciendo caer en cosas más graves. Y si está cercana a malas compañías, a malas personas que la están llevando cada vez hacia mayor pecado, pues hay que animar a esa gente a volver a Dios y rezar por ellos. Quizás a veces no pueden oír nuestras palabras, no hay forma que se lo podamos decir personalmente, pero sí nuestra oración siempre será escuchada. Por eso es tan importante la oración por la conversión de los pecadores empedernidos. Jesús dice que no dejemos de rezar por ellos, que nosotros sabemos cuánto esas almas pesan sobre su corazón misericordioso, cuánto le hacen sufrir, le producen una tristeza mortal. Por eso nos pide que demos a conocer la divina misericordia, rezando por ellos y animándolos a volver a Dios. Y enseñándoles a rezar la coronilla, que es una oración importantísima, poderosísima, que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a Faustina, diciéndole una promesa, que si el pecador más empedernido la rezaba una vez en la vida, Jesús sería para él Salvador misericordioso en el momento de la muerte. Bueno, luego dice Faustina en el párrafo 1016, un 15 de agosto de 1937. Hoy he entrado en la amargura de la pasión del Señor Jesús. Sufrí solo espiritualmente, conocí cuán horrible es el pecado. El Señor me ha revelado toda la aversión al pecado. Interiormente, en el fondo de mi alma, conocí lo terrible que es el pecado, aunque sea el más pequeño, y lo mucho que torturó el alma de Jesús. Preferiría padecer 1000 infiernos que cometer aún el más pequeño pecado venial. O sea, cuánto le duele a nuestro Señor los pecados nuestros, sobre todo si son mortales, y con la mala intención, con la premeditación de hacerlo, con esa mala intención de cometerlo. O sea, diciendo, no me interesa Dios, vete de aquí, yo me voy y hago lo que yo quiero, y ya no sigo tus enseñanzas,
ni lo que tú nos has dejado en la Iglesia Católica, los 10 mandamientos, y hago lo que se me antoja por pura soberbia. Así es, porque caemos en las trampas del demonio y empezamos a ser soberbios como el demonio cayó en la soberbia. Él quiso ser como Dios y nos quiere hacer a nosotros caer en lo mismo, que nos sintamos que podemos ser como dioses. Y no es así. Lo estamos imitando a Él, al malo. Dios solo uno, nuestro Padre Creador, la Santísima Trinidad. Luego escribe Faustina, en el párrafo 1076. Todo lo que existe está encerrado en las entrañas de mi misericordia más profundamente que el niño en el seno de su madre. Cuán dolorosamente me hiere la desconfianza en mi bondad. Los pecados de desconfianza son los que me hieren más penosamente. O sea, ya que hemos caído en un pecado mortal, en un pecado grave, hemos ofendido a Dios. Y luego, lo que más le duele a nuestro Señor, o sea, primero es esta caída grave. Pero si nosotros nos arrepentimos de corazón y escuchamos el remordimiento de conciencia que tenemos, porque todos lo tenemos, Jesús nos habla a todos a través de los remordimientos de conciencia, pues si lo escuchamos y nos arrepentimos y le pedimos perdón a Jesús, especialmente en el sacramento de la confesión, sin temor, con confianza, sabiendo que Él siempre nos quiere perdonar, listo, ya no hay problema, Jesús vuelve a reinar en ese corazón, ya lo perdonó y está la gracia de Dios otra vez en esa alma. Y esa alma otra vez vuelve a estar feliz porque siente el amor de Dios. Pero si esa alma se empecina en seguir cayendo más bajo y en más pecados, cada vez será más infeliz porque cada vez se aleja más de Dios y se acerca más al malo, al enemigo. Y eso la hace sufrir porque todos nos damos cuenta cuando estamos en el camino del bien o en el camino del mal. Toda la gente sabemos cuando vamos por el bien o vamos por el mal. Jesús a todos nos habla a través de los remordimientos de conciencia y todo el mundo sabe naturalmente lo que es bueno y lo que es malo. Luego nos dice en el párrafo 1275, Jesús nos dice a cada uno de nosotros: secretaria mía, escribe que soy más generoso para los pecadores que para los justos. Por ellos he bajado a la tierra, por ellos he derramado mi sangre. Que no tengan miedo de acercarse a mí, son los que más necesitan mi misericordia. O sea, Él es más generoso para los más pecadores, más que para los justos. O sea, Él quiere derramar su misericordia, su perdón, sobre las almas pecadoras. Eso es la divina misericordia, que Dios nos ama con nuestra miseria. No ama nuestro pecado, pero no deja de amar al pecador. Y siempre lo llama a través de su vida, si es que se ha alejado de Él, si lo ha dejado en el último lugar, si lo ha olvidado y lo ha sacado de su vida, Jesús lo llamará durante toda la vida, hasta que esa alma vuelva a Él. ¿Cómo nos llama? A través de sufrimientos, problemas, situaciones difíciles. Todo lo que sucede en nuestra vida, cada día, si estamos atentos, nos daremos cuenta que son llamadas de Jesús para que volvamos a Él. A veces palabras o consejos que nos dicen algunas personas, familiares o amigos, que nos animan a volver a Dios, que no tengamos miedo de Dios, que rectifiquemos el camino. Jesús siempre nos está llamando. Y a veces cuando no obedecemos, pues permite cosas fuertes en nuestra vida, enfermedades, que carguemos nuestra cruz para irnos purificando, para que volteemos a Él y le pidamos ayuda y le pidamos perdón. Y vayamos purificándonos, ya que nos hemos arrepentido y nos hemos confesado, y que vayamos reparando nuestra vida de pecado y que vayamos santificándonos si vivimos en gracia de Dios. Entonces es muy importante, a todos Jesús nos habla, y recordar que para los más pecadores es su divina misericordia, para que nadie jamás tenga miedo de Dios mientras tenemos vida. Y hay que aprovecharlo, porque el momento de la muerte es el momento de nuestro juicio particular. Y ahí nos enfrentaremos a la justicia divina. Ahí ya no es tiempo de misericordia. Y luego nos dice Jesús, en el párrafo 1396, oh, si los pecadores conocieran mi misericordia, no perecería un número tan grande de ellos.
Diles a las almas pecadoras que no tengan miedo de acercarse a mí, habla de mi gran misericordia. O sea, otra vez nos insiste nuestro Señor. Constantemente en este diario de la Divina Misericordia, Él le decía a Faustina que animara a las almas a volver a Él y que rezara por la conversión de los pecadores y que ofreciera su vida todos los días, sus sufrimientos, sus cruces, sus padecimientos de todo tipo, su enfermedad, unida a Él en la cruz, se la ofreciera a Dios Padre por la conversión de los pecadores. Todos los días le podemos decir: Padre mío, te ofrezco todo mi día de hoy, unido a Jesús en la cruz, por la conversión de los pecadores empedernidos. Y mejor aún, si estamos padeciendo cosas fuertes, o si es una persona postrada en cama, sufriendo una enfermedad que no tiene cura, pues esa persona es valiosísima a los ojos de Dios si ella, viviendo en gracia de Dios, en amistad con Dios, ofrece su enfermedad a Dios Padre unida a Jesús en la cruz por conversión de almas. Ella se está purificando, está reparando y se está santificando y ayudando en conversión de almas. Y luego en el párrafo 1397 dice Jesús: la pérdida de cada alma me sumerge en una tristeza mortal. Tú siempre me consuelas cuando rezas por los pecadores. Tu oración que más me agrada es la oración por la conversión de los pecadores. Has de saber, hija mía, que esta oración es siempre escuchada. O sea, la única oración que Jesús siempre escucha es cuando le suplicamos por la conversión de los pecadores, ya sea rezando el Santo Rosario, rezando la coronilla de la Divina Misericordia, ofreciendo la Santa Misa, rezando el Vía Crucis o suplicándole a nuestro Señor en la adoración al Santísimo, cuando estamos con Él adorándolo, acompañándolo, reparando, suplicándole y ofreciéndole toda esa hora santa por conversión de pecadores. Y de verdad que es la oración que siempre Jesús escucha. ¿Por qué? Porque Él quiere la conversión y salvación de todas las almas, y especialmente de los más pecadores. Él lo quiere más que lo que nosotros lo podemos desear. Por eso es tan importante que le ayudemos, que seamos almas generosas, con nuestra oración, con nuestra ofrenda de vida, con nuestros sacrificios, y practicando las obras de misericordia espirituales y corporales, para que así seamos el instrumento de nuestro Señor Jesucristo hacia los demás, hacia las almas, para su conversión. Luego dice Faustina, en el párrafo 1521, el Señor me dijo: hija mía, no dejes de proclamar mi misericordia para aliviar mi corazón, que arde del fuego de compasión por los pecadores. Dile a mis sacerdotes que los pecadores más empedernidos se ablandarán bajo sus palabras cuando ellos hablen de mi misericordia insondable, de la compasión que tengo por ellos en mi corazón. A los sacerdotes que proclamen y alaben mi misericordia les daré una fuerza prodigiosa y ungiré sus palabras y sacudiré los corazones a los cuales hablen. O sea, que los sacerdotes hablen a las almas de la divina misericordia. Es importantísimo porque Jesús les da esta fuerza poderosa, prodigiosa en sus palabras, para que toquen los corazones más duros. Animar y decirle a los sacerdotes que ellos, más que nadie, tienen que hablar de la misericordia de Dios, para así dar esta gracia de conversión a las almas. Y luego nos dice Faustina en el párrafo 1577, esto que en Jesús nos dice a todos: diles a las almas que no pongan obstáculos en sus propios corazones a mi misericordia, que desea muchísimo obrar en ellos. Mi misericordia actúa en todos los corazones que le abren la puerta. Tanto el pecador como el justo necesitan mi misericordia. La conversión y la perseverancia son las gracias de mi misericordia. O sea, que nosotros no pongamos obstáculos, creyendo que nuestro pecado es mayor que la misericordia de Dios, creyendo, porque eso es pura soberbia, creyendo que Jesús no nos quiere perdonar, cayendo en las trampas del demonio, creyéndonos que somos tan pecadores que no tenemos perdón de Dios. Esas son trampas y tentaciones del demonio. No hay que escucharlas, no les hagan caso. Tenemos que animar a toda la gente a que nadie ponga obstáculos en su corazón a la misericordia de Dios, que quiere actuar en todos los corazones, quiere obrar en todos. Su misericordia actúa en todos los corazones que le abren la puerta, o sea, que le permiten entrar, que le dicen: Señor, perdón,
quiero cambiar de vida. Soy infeliz, vivo triste, solo, aunque esté rodeado de muchos bienes materiales y a lo mejor de mucha gente, pero no soy feliz porque tú no habitas en mi corazón, porque tú no reinas en mi corazón, porque vivo en pecado, porque no permito que tu gracia, que tu amor viva en mí. Es lo que tenemos que hacer y pedirle perdón de corazón. Y van a ver ustedes cuando nosotros hacemos ese acto de arrepentimiento, de dolor, enfrente del crucifijo, enfrente del sagrario, o donde estemos, en silencio, en nuestro cuarto, solos, pero hablándole a Jesús que Él nos escucha y Él nos ve, hablémosle de corazón y pidámosle perdón. Y Él se va a encargar de irnos poniendo el camino para volver a Él. Tenemos nosotros que actuar así, humildemente, abrirle la puerta de nuestro corazón para que Él derrame sus gracias sobre nosotros. Y apenas podamos acercarnos al sacramento de la confesión, porque ahí tendremos la certeza de que nuestros pecados son perdonados. Está bien ir enfrente del sagrario, enfrente de un crucifijo, a pedirle perdón a nuestro Señor y llorar por nuestros pecados. Pero la certeza de que hemos sido perdonados nos la da Jesús en el momento de la confesión, en este sacramento que Él instauró. Si ustedes lo pueden leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, cuando Jesús aparece con su cuerpo glorioso en el cenáculo el día domingo, resurrección en la tarde, y ahí estaban sus apóstoles, y les dice: la paz esté con ustedes, lo que ustedes perdonen quedará perdonado, lo que no perdonen quedará sin perdonar. Ahí quedó instituido el sacramento de la confesión. Y lo dejó Jesús porque sabía cuánto lo íbamos a necesitar, y porque Él quiere derramar su misericordia, su perdón sobre nosotros, sobre toda la humanidad, sobre los más pecadores, para que todos podamos volver a Él, que todos sintamos su perdón y vivamos en gracia de Dios. Entonces, rezar por la conversión de almas y por todos aquellos que lo han rechazado, que es lo que más duele a nuestro Señor. Jesús nos dice que la conversión y la perseverancia son las gracias de su misericordia. Por eso necesita de nuestra oración, y que con nuestra oración, con nuestro sacrificio, con nuestra ofrenda de vida, Jesús va a ir dando gracias de conversión de almas, de que esas almas duras le abran su corazón a Él. Luego nos dice Jesús, en el párrafo 1641, hija mía, escribe que las culpas involuntarias de las almas no retienen mi amor hacia ellas, ni me impiden unirme a ellas. Sin embargo, las culpas, aunque sean las más pequeñas, pero voluntarias, frenan mis gracias, y a tales almas no las puedo colmar de mis dones. O sea, aquí lo que importa es la pureza de intención. ¿Cómo hacemos las cosas? Si hacemos algo, aunque sea pequeño, pero con mala intención de corazón, ofende a Dios. Y entonces Jesús no puede derramar sus gracias y no puede unirse a esa alma que tiene esa mala intención de corazón. Pero, dice, si son pequeñas culpas, pero no son voluntarias, eso no le impide a Jesús derramar sus gracias sobre nosotros. O sea, Él no se va de nuestra alma. Él ve la pureza de intención de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos. Él lo ve. Entonces, depende todo de la culpa voluntaria o involuntaria. Si es involuntaria, entonces no ofende a Dios. Si es voluntaria, aunque sea lo más pequeño, pero con esa mala intención de ofender a Dios y de ofender al prójimo, eso sí le impide a Jesús seguir en nuestra alma y se retira y no nos da gracias ni bendiciones. Y luego nos dice, en el párrafo 1728, le dice Faustina, escribe, soy santo 3 veces santo y siento aversión por el menor pecado. No puedo amar al alma manchada por un pecado, pero cuando se arrepiente, mi misericordia, mi generosidad para ella no conoce límites. Mi misericordia la abraza y la justifica. Persigo a los pecadores con mi misericordia en todos sus caminos, y mi corazón se alegra cuando ellos vuelven a mí. Olvido las amarguras que dieron a beber a mi corazón, y me alegro de su retorno.
Di a los pecadores que ninguno escapará de mis manos. Si huyen de mi corazón misericordioso, caerán en mis manos justas. Di a los pecadores que siempre los espero. Escucho atentamente el latir de sus corazones para saber cuándo latirán para mí. Escribe que les hablo a través de los remordimientos de conciencia, a través de los fracasos y de los sufrimientos, a través de las tormentas y los rayos. Hablo con la voz de la iglesia, y si frustran todas mis gracias, me molesto con ellos dejándoles a sí mismos y les doy lo que desean. O sea, nuestro Señor nos dice que Él es santo, 3 veces santo. Siente aversión por el menor pecado. O sea, no le agrada ningún pecado, aunque sea el menor. Pero nos dice que cuando un alma se arrepiente, entonces su generosidad para esa alma no tiene límites. O sea, es un llamado a todos nosotros al arrepentimiento, a pedirle perdón de corazón, a volver a Él, aunque seamos los peores pecadores, porque vivimos en la infelicidad, en la depresión, en la tristeza, en la soledad, cuando vivimos en pecado. Y cómo cambia nuestra vida por completo cuando vivimos en gracia de Dios, cuando le permitimos a Jesús reinar en nuestro corazón. Él dice, mi generosidad para esa alma, cuando se arrepiente, no conoce límites. Mi misericordia la abraza y la justifica. Persigo a los pecadores con mi misericordia en todos sus caminos. O sea, Él nos va persiguiendo a todos para que volvamos a Él. Nos va llamando para que volvamos a Él. Por nuestro nombre nos va llamando, conoce mejor nuestra vida y nuestras intenciones y lo que estamos viviendo y padeciendo que nosotros mismos. Y nos va llamando a cada uno en nuestra vida, en nuestro caminar, para que volvamos a Él. Dice, es que su corazón se alegra cuando volvemos a Él. Él olvida todas las amarguras, las tristezas, los dolores que le dimos a beber a su corazón. Y se alegra de nuestro retorno. O sea, Jesús olvida todo lo que lo hemos hecho sufrir con nuestros pecados, graves, mortales, o quizás muchos veniales también, y se alegra cuando nosotros volvemos a Él. Alegramos su corazón cuando le pedimos perdón y volvemos a Él, especialmente pues en el sacramento de la confesión. Dice que ninguno de los pecadores escapará de sus manos. Si huimos de su corazón misericordioso, caeremos en sus manos justas. O sea, nos conviene, por beneficio nuestro, para beneficio nuestro, aprovechar el tiempo de vida, tiempo de misericordia. Porque si no, caeremos en la divina justicia, en el momento de nuestra muerte. Nos dice que digamos a los pecadores que Él siempre nos espera. Escucha Él atentamente el latir de nuestros corazones para saber cuándo latirán para Él. O sea, Él quiere que nuestro corazón sea para Él, que Él sea lo más importante en nuestra vida diaria. Por eso quiere que cumplamos los 10 mandamientos de la ley de Dios, por amor a Él. Y el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todas las situaciones. No tener ningún otro Dios, solo Él. Y luego el segundo es no tomar el nombre de Dios en vano, no jugar ni jurar con su nombre. Y el tercero es santificar las fiestas, ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Si ustedes se fijan, estos primeros 3 mandamientos van dirigidos a Dios, los otros 7 al prójimo. Pero si una persona ama a Dios por sobre todas las cosas y lo pone a Él como lo más importante en su vida, obviamente va a cumplir los primeros 3, pero también los otros 7. Honrar padre y madre, no matar, no fornicar o tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, no robar, no mentir, no desear la mujer del prójimo o el hombre de la prójima, y no desear los bienes ajenos. Entonces, si una persona pone a Dios como lo más importante en nuestra vida, pues veremos a todos como nuestros hermanos y no querremos hacerle el mal a nadie, ni le desearemos el mal a nadie. Por eso es tan importante este primer mandamiento, y que Él sea el centro de nuestra vida. Y nunca faltar a misa un domingo, porque si falto a misa un domingo por flojera, o porque lo dejé a Él en el último lugar, y porque se me pasó el tiempo en otras cosas, y me olvidé de Dios, lo dejé en el último lugar. Entonces es un pecado mortal, tristemente.
Y ahí hay que confesarse para poder volver a comulgar. Bueno, pues nos dice Jesús que le digamos a los pecadores que Él siempre nos espera, que escuche atentamente el latir de nuestros corazones para saber cuándo latirán para Él. O sea, cuándo Jesús será el centro de la vida de cada corazón, de cada alma, de cada persona aquí en la tierra. Y Él dice que nos habla a través de los remordimientos de conciencia. Escuchemos nuestra conciencia, no la apaguemos, ni en vicios, ni en otras cosas. Estemos atentos si la conciencia nos remuerde y nos está diciendo cosas malas que hemos hecho, para pedirle perdón a nuestro Señor. Dice, a través de los fracasos y de los sufrimientos, a través de las tormentas y de los rayos. Él nos habla con la voz de la Iglesia. Y si frustramos todas sus gracias, todas las formas en las cuales Él nos llama, se molesta con esas almas, dejándolas a sí mismas, y les concede lo que desean. O sea, seguramente esas almas pues solo le piden cosas materiales. Entonces, sepamos cuánto ofendemos a Dios, cuánto le entristece a Él su corazón cada vez que caemos en un pecado grave, y si vivimos en pecados mortales, y si vivimos y nos acostumbramos a vivir en pecado mortal permanente. ¿Sí? Es importantísimo que reconozcamos que estamos mal, que escuchemos nuestra conciencia, que escuchemos los llamados de Jesús a nuestra alma y que volvamos a Él humildes de corazón, arrepentidos con el propósito de cambiar de vida, y aprovechemos así su divina misericordia. Porque para ser felices aquí en la tierra hay que estar en gracia de Dios. Y así empezaremos a vivir la alegría del cielo aquí en la tierra, cuando vivimos en gracia de Dios. Si vivimos en pecado, nuestra alma es infeliz, hacemos infeliz a nuestra alma. Y estaremos yéndonos hacia el camino de la perdición, hacia el camino del infierno, al de la condenación, y eso va a ser lo peor, o sea, es la condenación eterna. Entonces aprovechemos el tiempo de misericordia que es mientras tenemos vida. Nunca nadie sabe cuándo nuestro Señor lo llamará a su presencia. Pues estemos preparados, alejémonos del pecado, pecados mortales que matan nuestra alma, confesémonos y también evitemos lo más posible los pecados veniales, practicando así las 7 virtudes y practicando las 7 obras de misericordia espirituales y corporales. Y las 7 virtudes, humildad, generosidad, castidad, paciencia, templanza, caridad y diligencia, para ir cada vez alejándonos y despegándonos de esos 7 pecados capitales a los cuales tenemos mucha tendencia. Y siempre de la mano de nuestra Madre Santísima, que es la que mejor nos puede ayudar. De su mano, pidiéndole siempre, como ella siempre vivió todas las virtudes, que ella nos ayude mejor que nadie. Y de la mano de Jesús, diciéndole, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío.